Así que estábamos viendo brevemente el día de ayer los últimos versículos de 1 Corintios 12. Estuvimos hablando de diferentes dones y ahora hemos llegado a hablar de los géneros de lenguas. Ahora, este es otro de los lugares donde los pastores reformados difieren en este punto. Pablo dice que ese don siempre se dirige a Dios como parte de la alabanza de una persona o de su oración. Y eso sigue siendo cierto incluso cuando el don se usa con interpretación en la congregación. Y veremos más de eso en el capítulo 14. La comunicación con Dios se realiza mediante sonidos o un idioma que normalmente no se puede entender. Se han sugerido 3 posibles interpretaciones de la naturaleza de estas lenguas. Primero, lenguas como el lenguaje de los ángeles que se menciona en capítulo 13, verso 1. Segundo, lenguas como idiomas reales que extranjeros hablan, como por ejemplo en Hechos 2 en el día de Pentecostés. Y tercero, lenguas como alguna forma de habla extática. Ahora, hay argumentos para cada una de estas 3 posiciones. Personalmente, creo que es poco probable que sean idiomas reales. Realmente no puedo ver por qué Dios le daría a Pablo un idioma humano real para orar sus oraciones privadas. Recuerden que Pablo dice que él usaba este don regularmente. Quizá este don consistía en algún tipo de lengua que solamente Dios conocía. Quizá son una especie de sonido que tienen un contenido, pero que ese contenido no es conocido para quienes lo rodean, por lo que se requiere un intérprete cuando se utiliza este don en público. Creo que es interesante ver que Pablo compara este don negativamente con el don de profecía en el capítulo 14, debido a la necesidad de que cada don edifique a toda la congregación. Tal vez una lengua interpretada era un mensaje de alabanza al Señor o algo similar a la profecía al aplicar las escrituras a la iglesia. Pero para ser sinceros, al igual que con las palabras de sabiduría y conocimiento, no sabemos correctamente y solamente podemos hacer conjeturas inteligentes. No sabemos, por ejemplo, si lo que las personas hablar en lenguas en la actualidad, fue lo mismo a lo que Pablo experimentó. Quizá fue, quizá no lo fue. Y finalmente Pablo habla de la interpretación de las lenguas, que es exactamente un don que hace lo que dice. Y luego Pablo finaliza diciendo, ¿son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? Y su preocupación a través de este capítulo es que todos nosotros entendamos que todos tienen un don, pero que no todos tenemos el mismo don. Pero el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, cita todos los dones que Dios da. Y ustedes se recordarán la analogía del cuerpo que utiliza Pablo. Es una analogía muy buena. Ninguna parte del cuerpo puede decirle a otra parte del cuerpo, no te necesito. Que es ciertamente lo que los elitistas estaban diciendo. Ellos solamente estaban reconociendo algunos dones como importantes y ellos estaban diciendo efectivamente, nosotros no te necesitamos. O para utilizando la misma analogía, nosotros necesitamos más cabezas, pero no necesitamos tantos pies. Así que la imagen del cuerpo trata de edificar la iglesia, en el que cada cristiano en singular tiene algo que ofrecer. Y él insiste que cada miembro del cuerpo debería levantar al otro y debería ser visto como importante. Es, creo, un desafío para la iglesia de hoy también. En nuestra iglesia vemos algunos dones del Espíritu Santo siendo usados. Vemos la enseñanza, vemos la música, vemos la administración, vemos a aquellos que dan la bienvenida y son hospitalarios, pero no todos los dones de todos están siendo usados. Y creo que como pastores necesitamos hacer un uso deliberado de cómo podemos usar el resto de los dones en la iglesia. Nosotros sabemos que cuando estamos siendo usados, estamos poniendo nuestros dones en uso, nos sentimos más parte del cuerpo. Si nadie nos quiere o nadie nos usa, nos sentimos como si no fuésemos usados. Y es parte del trabajo de los ancianos que puedan
poner este capítulo en práctica. Así que entonces llegamos al capítulo 13. Y como he indicado anteriormente, este es el corazón de la carta. Es una de las piezas de literatura más hermosa en el mundo. Y para Pablo es todo lo que él quiere decir. Pablo continúa hablando sobre los temas que ha tratado en esta carta. Por ejemplo, ¿qué significa ser espiritual? Y una y otra vez Pablo ha dicho que todos los cristianos tienen dones espirituales. Pero si los dones no distinguen a un cristiano como marca, entonces, ¿qué es lo que sí lo hace? ¿Qué es lo que deberíamos estar buscando? Y la respuesta de Pablo es amor. Esta es la marca definitiva de todos los cristianos. Esta marca extraordinaria incluso va más allá de esta tierra, va hasta la eternidad. Como Pablo ha dicho en el capítulo 8, versículo 3, amor edifica. En otras palabras, la prueba de la verdadera marca de un cristiano es esta persona está edificando al pueblo de Dios. ¿Muestra ella o él el amor por Cristo y por su pueblo? Así que Pablo nos establece este contraste entre los dones y el amor, ahí mismo en los primeros 3 versículos. No vamos a tomar mucho tiempo para ir a través de todo el capítulo, ya tenemos todas las herramientas para poder entenderlo. Pero sí me gustaría darles algunos encabezados que quizá les puedan ayudar para una predicación en algún día. Las personas cristianas, las personas espirituales, son identificadas por su amor. Primero, solo el amor autentica a las personas espirituales, versículos 1 al 3. Segundo, el amor controla los pensamientos y las acciones de las personas espirituales, versículos 4 al 7. Y las características del amor, el amor es eterno y completo, mientras que los dones de gracia son temporales, versículos 8 al 13. Así que, en segundo lugar, hablemos del amor, de su significado y de su trasfondo. Dado que el amor es muy importante dentro de esta epístola y, por supuesto, dentro de todas las escrituras, déjeme decir un poco más. El amor es una forma de ser. La forma de ser como una persona. Es una forma de pensar, de actuar y de vivir. Es de hecho ser como Cristo o incluso ser como Pablo, quien nos ha mostrado especialmente en el capítulo 9 cómo luce eso. Y él ha llamado a los corintios a imitarlo a él como él imita a Cristo en el capítulo 4, versículo 16 y en el capítulo 11, versículo 1. Así que el amor es una forma de ser que es tan invasivo que afecta la totalidad de la forma en que alguien conduce su vida. Nosotros sabemos que la idea del amor, en contraste con el conocimiento y los dones de gracia, se introduce en el capítulo 8, verso 1. Y eso subyace en gran parte de la discusión hasta el final del capítulo 14. Así que en el capítulo 14, versículo 1, empezamos diciendo, seguid el amor. Y luego vuelve al asunto de los dones de gracia, que nos dice deben operar en un contexto de amor. Así que este capítulo contiene la más grande exposición del amor en la Biblia. Aquí vemos la importancia de la relación tan cercana entre el amor y el Espíritu Santo. Vemos su importancia. Y eso nos ayuda a explicar cómo vemos el amor como una marca del cristiano. Por ejemplo, en Romanos 5, Pablo lo pone de esta manera. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Ahora Pablo está refiriéndose a todos los cristianos ahí en Romanos, y todos los cristianos tienen el Espíritu Santo. Y por lo tanto, todos los cristianos tendrán amor. Y necesitamos obrar en eso. A veces no nos amamos en la manera que deberíamos, pero sí es una marca del cristiano. Entonces, si no hay amor, no eres cristiano. Si eres cristiano, entonces tienes amor porque tienes al Espíritu Santo. Otra razón por la cual el amor funciona como marca reside en la imitación de Cristo. Cristo se erige como el ejemplo supremo del amor a lo largo de toda su vida, pero especialmente en su muerte. El amor es la marca porque Cristo debe ser imitado. Vemos eso en Romanos 5:8. Supremamente en la muerte de Cristo se muestra el amor de Dios y el de Cristo.
Y eso se ve explícitamente en Efesios capítulo 5, verso 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y luego en Juan 13, los versículos 34 al 35. Jesús mismo dice que el amor es la marca. Por esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Así que el amor es la marca porque nos lleva a imitar a Cristo y también porque el Espíritu lo ha derramado en nuestros corazones cuando hemos llegado a ser cristianos. Pero tercero, también vemos que es la marca del Antiguo Testamento. La Biblia nos dice que la ley del Señor ahora está escrita en nuestros corazones. Pero en el Antiguo Testamento el amor también era la marca de su pueblo, enfocado en dos direcciones. Amar al Señor tu Dios con toda tu mente, alma y corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora que somos cristianos con el Espíritu dentro de nosotros, podemos comenzar a hacer esto como debemos. Así que no es sorprendente que Pablo vea el amor como la marca del cristiano. Ahora finalmente podemos hacer lo que tenemos que hacer con el Espíritu que está dentro de nosotros, lo que el Señor siempre había pedido a su pueblo, que ellos sean un pueblo conocido por su amor a Dios y por su amor a su prójimo. Lo otro interesante que vemos en el capítulo 13 y 14 es la profunda y relación íntima que Pablo describe. Ciertamente es mucho más de lo que podríamos imaginar, especialmente por lo que Pablo espera ver con ansias en el versículo 12, cara a cara. Y luego él agrega y dice, y entonces yo seré conocido como fui conocido, yo conoceré como fui conocido. Es como si las cartas de amor, las fotografías y los mensajes de amor desaparecieran. Porque entonces, utilizando el lenguaje de Juan, la novia y el novio estarán juntos. Mientras reflexiono sobre esto en el tiempo moderno como iglesia, me entristece ver a menudo cómo muchas veces las personas se ven como los elitistas de Corinto y están buscando, mirando aquellos dones que son más prominentes de parte de Dios y están buscando en ellos como una evidencia del obrar de Dios. Bueno, ciertamente el Señor está obrando a través de los dones que Él ha dado a su iglesia, pero en realidad es una verdad mucho más profunda. Aquello que demuestra e identifica al pueblo de Dios. Ellos son personas que son poseídas por Jesús, tan poseídas por su Espíritu, que aman a Dios y aman a su prójimo. Y encontramos toda la evidencia de lo que el Espíritu prometió en Joel, que el Espíritu ha sido derramado sobre todas las personas. Por lo tanto, todo el pueblo de Dios mostrará ese amor. Y eso es cómo llegamos al final, cómo concluye el final de esta epístola también. En el capítulo 16, en el versículo 22, Pablo puede hacer una declaración asombrosa. Dice, el que no amare al Señor Jesús sea anatema. Y luego él dice, ven Señor. Es eso, qué tan importante es el amor. Cualquiera que clame ser cristiano y que no muestre amor, no es un cristiano. Ahora, eso no significa que seamos perfectos. Significa que volveremos al Señor en arrepentimiento y le diremos, Señor, no amo como debería amar. Señor, me he frustrado con esta persona cuando yo debería amarla. Señor, no he pasado tiempo orándote, mostrarte mi amor como Padre. Así que Pablo ve como el corazón de todo. Y entonces luego llegamos al capítulo 14. Y yo quiero dividirlo en dos secciones. La primera sección, los versículos 1 al 25. Y Pablo está hablando de la función apropiada de los dones de gracia en el culto público. Así que nuevamente Pablo retorna a la manera apropiada de usar los dones. Estos dones no funcionan como funciona el amor. El mejor don que pueda encontrarse en el mundo no te marca como cristiano.
pero el amor es parte de la misma imagen de Dios y eso es lo que te marca, te identifica. Y a propósito, no he comentado el por qué continuará por toda la eternidad. El punto es que el amor refleja la imagen de Dios. Esa es otra razón por la que nosotros somos identificados. Sí. Y eso continuará por toda la eternidad. En la eternidad, en la nueva tierra, nosotros amaremos completamente. Amaremos el uno al otro como deberíamos y amaremos a Dios de una manera tan cercana como no podemos imaginarlo. Pero ahora Pablo dice, estos dones, incluso aunque son temporales, incluso aunque ustedes no los necesitarán en la nueva tierra, el Espíritu los da. Así que entonces, ¿cómo los usamos? Y Yeah. Pablo todavía está hablando sobre la adoración corporativa aquí, como también lo ha hecho en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Mi resumen de lo que Pablo está diciendo aquí es este. Él está diciendo, sigan el amor dentro de sus reuniones públicas. Así que busquen aquellos dones que edifican a los adoradores. Así que el verso 1 está de la siguiente manera. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y por supuesto, eso forma un puente con el capítulo 13. Y Pablo dice, pero sobre todo, curad los dones espirituales. Así que Pablo continúa diciendo que si deseamos cosas espirituales, entonces claramente nosotros queremos los dones del Espíritu. Así que ahora Pablo contrastará la profecía con las lenguas. Y este es un ejemplo claro y bueno que Pablo quiere utilizar. Ambos, tanto la profecía como las lenguas, son dones que Dios ha dado. Y Pablo está agradecido por ambos. Pero cuando se usan dentro de la adoración pública, uno edifica a toda la comunidad, tras que el otro, a menos que haya una interpretación inmediata, no lo hace. Así que segundo, veamos la distinción entre la profecía y el hablar en lenguas. En el versículo 4, Pablo argumenta que el hablar en lenguas no edifica a la iglesia, porque solamente edifica al que está hablando. Y en el verso 2, las lenguas no se están dirigiendo a las personas que están adorando, sino a Dios. Así que muestra que la profecía sí edifica a la iglesia por varias razones. No mucho menos porque se habla a toda la congregación, como dice en el versículo 3. La descripción de Pablo de la profecía la encontramos ahí en el versículo 3 y vamos a leerlo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y la palabra edificar es la misma que utiliza el apóstol Pablo en el capítulo 8, verso 3, cuando él dice que el amor edifica. De hecho, el mismo verbo es utilizado en los próximos 2 versículos, en los versículos 4 y 5. Y las 2 palabras de exhortación y consolación que son mencionadas, parece que nos ayudan a entender a qué se refiere Pablo cuando dice edificar. Y que nosotros vimos eso la noche pasada, que la profecía dentro de la adoración traía palabras de desafío y también traía consolación a la congregación. Pero el mismo hecho, Pablo nos dice más adelante, de que la profecía debe ser esperada y debe ser juzgada, es un indicador de que nunca es dada como la misma autoridad de las Escrituras. Así que hablemos del propósito de la profecía. Primero veamos el versículo 16, que dirige a acción de gracias a la iglesia. Algo que Pablo dice que no sucede cuando nosotros hablamos en lenguas. Nosotros vemos en el versículo 19 que hay exhortación que instruye a las personas. En el versículo 25 vemos cómo la profecía dirige a la convicción de pecado, tanto como para los que son de la iglesia como para los que son de fuera. Expone los secretos de nuestros corazones. Así que encontramos en el versículo 25 que este aliento, este desafío nos lleva a la adoración. Así que realmente es un excelente ejemplo que Pablo usa y nos ayuda a entender lo que él iniciará en la próxima sección en el versículo 26. Vamos a leerlo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
Así que Pablo está resumiendo ahí eso en el versículo 26. Y está resumiendo lo que sucede cuando las personas profetizan o hablan dentro de la iglesia. A propósito, si es que nosotros permitiéramos un espacio para que otros hablen en nuestro servicio de adoración, ¿no sería interesante escuchar a alguien que resuma al lado de nosotros, quizá en una forma de respuesta al sermón que acabamos de dar? O quizá que llame a prestar la atención a algo que se ha dicho en el sermón. Así que entonces movámonos a la segunda parte del capítulo 14. En esta sección de los versículos 26 al 40, Pablo desarrolla lo que él ha venido hablando de la adoración corporativa. En toda actividad pública, la iglesia debe ser edificada. Y en este pasaje tenemos otra declaración clara de Pablo, que debe ser hecha en forma de amor. Así que primero veamos los versículos 26 al 33. Aquí Pablo está hablándonos del uso ordinario de los dones de gracia. Nos habla del orden dentro de la adoración, que eso produce la edificación. Pueden ver el versículo 26 y también el inicio del versículo 33. Y la razón de la preocupación de Pablo es bastante suficiente. Si los dones de gracia son para la edificación de la iglesia, entonces el desorden llevará a que los dones sean obscurecidos y la iglesia no se beneficiará. Y ese punto es claramente establecido al final de esta sección, cuando Pablo dice que Dios no es un Dios de desorden, sino un Dios de paz. Así que en el versículo 26 nos muestra que hay diferentes dones que van a edificar a la iglesia, a la comunidad. Y eso es lo que ha dicho muchas veces. Y luego él agrega y dice, todo es para edificación de la iglesia. Y una vez más retorna a su ejemplo con el don de lenguas y el don de profecía. Así que en los versículos 27 al 32, él está hablando del orden en la iglesia mientras se tienen los dones de hablar en lenguas y de profecía. Y las instrucciones son bastante claras y sencillas y tienen mucho sentido. No muchos deberían estar hablando a la vez, dos o a lo mucho tres, dice Pablo. Probablemente porque no es obvio para ellos que este don debe edificar a la iglesia. Y cuando este don es usado, debe haber intérprete. O entonces el que habla mejor permanezca en silencio. Respecto a la profecía, nuevamente Pablo limita el total de las personas que hablarán, pero al mismo tiempo está diciendo que debemos ser cuidadosos y juzgar lo que se está diciendo. Esto es probablemente porque quieren discernir si lo que se ha dicho es verdad. Quieren asegurarse si lo que se ha dicho está alineado con las escrituras, pero al mismo tiempo para determinar cómo es que esta profecía va a edificar a toda la iglesia. Y Pablo dice, dos personas no deberían estar hablando al mismo tiempo. Uno esté en silencio y el otro póngase de pie para hablar. Y luego vemos ahí el objetivo dado en el versículo 31. Es para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y luego, tercero, en la segunda parte del versículo 33 hasta el versículo 36, Pablo trata sobre la conducta ordenada de las esposas dentro del culto de adoración, así como se unen ellas al juzgar las profecías, que es lo que Pablo acaba de hablar. Así que en tercer lugar, vemos estos versículos, la conducta de las esposas. Y a diferencia de lo que hemos visto en el capítulo 11, donde Pablo aborda a las esposas y esposos, aquí también habla y de igual manera. Aquí vemos una referencia en el versículo 35 a su propio marido o a su propio esposo. Eso se debe referir al esposo. Así que aborda entonces Pablo a los esposos y esposas. Ahora, mucha de la discusión moderna está centrado en lo que Pablo está diciéndoles a las esposas que pueden o no hacer en el culto público. Y mucho de lo que se ha notado anteriormente, esto se ha levantado por causa de los debates modernos. Sin embargo, hay dificultades reales sobre este pasaje, que no está directamente ligado a los debates modernos sobre lo que las mujeres puedan hacer en el culto público. Y solamente lo único que puedo hacer aquí es mencionar los asuntos. Primero, ¿son estos versos una interpelación? Esta es una perspectiva por el comentarista evangélico Gordon Fee y también es apoyado por algunos otros que están diciendo estos versos no son versos originales. Ellos dicen que han sido agregados más tarde
o que originalmente fueron encontrados en otra parte en el texto original. Ahora, mi propia perspectiva es que estos versículos sí encajan en su contexto original donde están. Y aunque son difíciles, sí pueden ser entendidos. Para ustedes estudiantes que están interesados sobre estos asuntos, vale la pena mencionar que uno de los papiros más tempranos, el papiro 46, que proviene del 200 después de Cristo, que se escribe dentro del Códex Mayor de ese siglo, en ambos nosotros vemos que estos versículos se encontraban allí y que no se encontraban en otro lugar. Pero todavía tenemos el reto de ver cómo estos versículos se entienden en ese contexto. En el capítulo 11 nosotros hemos visto que Pablo asume que las mujeres están orando y están profetizando en la iglesia. Y él les dice cómo pueden honrar a sus esposos de la mejor manera mientras ellas hacen eso. Él les habla de cómo se deben presentar a sí mismas. Y aquí parece simplemente contradiciendo lo que ha dicho anteriormente. Les está pidiendo a las esposas que estén en silencio en la iglesia. Ahora, mucho se puede decir aquí al respecto y mucho se ha escrito sobre este asunto, pero creo que debemos ver muy de cerca al contexto y también necesitamos entender qué es lo que algunas de estas palabras realmente significan. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es importante porque parece empezar como una manera contradictoria de Pablo. En el capítulo 11, él asume que las mujeres están profetizando y orando, pero aquí él dice que deben mantenerse en silencio. Así que, ¿cómo es que entendemos esto? A propósito, es muy peligroso utilizar solo un texto de prueba para hacer de eso toda una posición. Por ejemplo, de que las mujeres no deberían hablar, cuando podría contradecir otras partes de las escrituras. Así que este es un lugar donde debemos hacer cuidadosamente la exégesis. Cuando hemos decidido cómo entendemos esto, no necesitamos necesariamente explicar todo dentro del sermón. Simplemente necesitamos decir esto es lo que creo que significa. Pero nosotros necesitamos, como estudiantes de las escrituras, mirar más profundamente. La palabra que es traducida aquí como callar, que es sigalo en el griego, no se refiere a un silencio total en ningún otro lugar en la Biblia. Puede referirse a un silencio por un tiempo o también puede significar mantenerse en silencio mientras otro está hablando. Y si nosotros observamos el contexto aquí, nosotros notamos que esta palabra ha sido utilizada 2 veces en esa forma en este capítulo. Ahora, algunas de nuestras traducciones no lo muestran así. La Reina Valera sí lo muestra. Y la misma palabra podemos ver que es utilizada en el versículo 28 y en el versículo 30. Y el callar al que se refiere Pablo en esos versículos es que calle mientras espera que el otro hable. Observen el versículo 28. Así que si no hay intérprete, calle en la iglesia. No significa que nunca pueda hablar. Luego en el versículo 30, si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, el primero que está hablando termine y el otro que espere en silencio. Así que, en otras palabras, todo se trata del orden dentro de la adoración. Si ustedes lo notan, todos los que están siendo mencionados en el argumento de Pablo han sido limitados en su habla de alguna forma u otra. Todo con el objetivo de edificar la iglesia. Si nosotros ahora prestamos atención a lo que les dice a las esposas, tiene nuevamente el orden de la conducta en mente dentro de la iglesia. Y nosotros sabemos eso porque es nuevamente mencionado en el versículo 40, donde él lo resume cuando dice, hágase todo decentemente y con orden. Así que su mandato para las esposas a mantenerse en silencio en este contexto está refiriéndose en su mayoría a situaciones específicas para mantener el orden. Sería muy extraño que se refiriera a una prohibición total dentro de la adoración. Y por supuesto, eso sería una contradicción del capítulo 11. Así que eso es parte del contexto que nos ayuda a entender lo que Pablo está diciendo. El orden dentro de la adoración. Pero la otra parte del contexto es que inmediatamente antes de estos versos, Pablo ha estado hablando del juzgar la profecía. Él dijo, los profetas tienen que ser sujetos a otros profetas.
Ahora, mantengan eso en mente. Mientras veamos el versículo 35, que las mujeres son animadas a poder dirigirse en privado antes que en público, tal asunto de inquirir o de cuestionar es de lo que se trata el discernimiento de las profecías totalmente. En otras palabras, si es que una esposa empieza a cuestionar cosas, quizá está haciendo exactamente lo que la profecía está abordando. Tal vez dice, piensan que esto es de la Biblia. ¿Podrías mostrarme dónde Dios dice esto? ¿Cómo es que esto encaja con el sermón que acabamos de oír? Puede ser varias preguntas. Y ese es el contexto que nosotros hemos acabado de oír. Y entonces lo que Pablo les dice a las esposas es que ellas puedan hacer esto con sus esposos en casa. Así que Pablo les está pidiendo a las esposas que no hagan preguntas, que no sean vistas como que ellas están juzgando en público. Probablemente incluso las profecías de sus propios maridos. Ellas deberían hacer eso en casa. Y eso encaja muy bien en el contexto. Y significa que la palabra para mantenerse callado significa exactamente lo mismo en las otras 3 ocasiones que Pablo lo ha utilizado en este capítulo. El hecho que luego Pablo retorna inmediatamente en los versículos 37 y 38 para volver a comentar sobre los profetas que deben escuchar a lo que se ha dicho, también confirma la perspectiva que yo les estoy dando. En otras palabras, en esta situación específica de juzgar las profecías de sus esposos, sería vergonzoso si una esposa confronta y está en desacuerdo con lo que acaba de decir su esposo. Pero no significa que las esposas no puedan unirse a la adoración en otras circunstancias. La palabra vergüenza o vergonzoso también nos ayuda aquí. Tal como hemos visto en los pasajes que nos dicen que la esposa debe dar honor a su esposo, hablamos en el capítulo 11 del cubrir la cabeza, que era apropiado en ese tiempo, pero también la forma en cómo una esposa desafiaba a su esposo en público tenía que ser restringido. Así que el hablar de las esposas aquí dentro de la adoración tenía que ser con respeto y orden. Así que llegamos al final de los últimos 2 versículos